alegría, como les decía, estar este día aquí con una mujer maravillosa, una mujer que además no la conocemos personalmente, pero que leyendo su currículum, acercándonos a su libro, a su música, nos ha dejado verdaderamente impresionadas con esa voz que tiene tan bella, pero además seguramente sus manos de médica también. Y ese recorrido que llevas por la vida, Prado, realmente me conmueve, me emociona, como esas manos y esa voz de mujer está presente en ti. Y bueno, pues me siento muy orgullosa. Hoy estoy sola porque Marisa justamente ayer tuvo un problema, bueno, un problema de salud. Está bien, pero no se pudo conectar el día de hoy, a la cual también le mando un abrazo a distancia. Y bueno, quisiera yo presentar a Prado leyendo su currículum, que no es muy amplio, pero habla de una grandeza enorme. Bueno, pues Prado Pérez de Madrid es médico, música cristiana, casada y madre de 4 hijos. Estudió medicina en la Universidad Complutense de Música y Marcos Redondo de Ciudad Real. Compagina su actividad como médico en distintos centros geriátricos con la autora y cantante en Áurea Música, proyecto de música fusión con 4 CDs en el mercado. 1, Ausencia en el 2009, La razón de mis sueños 2014, Cervantes y después 2016 y Trovadoras del Amor 2019, en los que han colaborado, entre otros, Pablo Milanés y Trovadoras del Amor. En el 2000, Pablo Milanés y Kepa Junquera. El último CD, Trovadoras del Amor, basado en la vida y obra de Las Beguinas, fue finalista en Estados Unidos en el Songwriting Competition, uno de los concursos de canciones más importantes del mundo. Ha actuado en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, Festival Internacional de Músicas Místicas de Ávila, Portugal, Austria e Italia. Su compromiso político la llevó a militar en el PSOE, ha sido concejal y delegada provincial de Bienestar Social en Ciudad Real, miembro de Cristianos Socialistas desde su fundación. Enamorada de la espiritualidad de la comunidad de TC, a la que acude con cierta frecuencia, ha sido la base de su compromiso en la Iglesia. Prado Pérez de Madrid vincula la medicina, la música, la espiritualidad y la política. Las beguinas, protagonistas de este libro, son su fuente de inspiración. Y creo que lo has hecho hermosamente, Prado. Pues con esto te doy la más cordial bienvenida al espacio de Tras las Huellas de este maravilloso recorrido de vida. Gracias, Prado. Bueno, muchísimas gracias. La suerte es para mí de poder compartir esta tarde aquí en España y esta mañana ahí al otro lado del Atlántico. Y es curioso porque es maravilloso estar tan lejos, pero sentirnos tan cerca, ¿no? Y algo así ocurre también con las beguinas, ¿no? Que están tan lejos de nosotros, 800 años lejos de nosotros, pero de alguna manera las sentimos también más cerca, ¿no? En otra dimensión estamos conectados todos y conectadas, ¿no? Por esa corriente subterránea que nos une, a pesar del espacio y del tiempo, nos une esa corriente subterránea y sobre todo en este tiempo de Pentecostés nos lleva a proclamar y a lanzar con fuerza la proclamación de la palabra. Y es que la palabra fue de alguna manera el primer gesto de la creación. Eso decía Hildegarda de Bingen, que no fue beguina, pero fue una precursora que vivió 100 años antes que ellas, que fue también fue un portento de mujer como ellas, compartía todo, era médico, música, era astrónoma, era de todo, era abadesa. Y decía eso, ¿no? Que la palabra fue el primer gesto de la creación. Si no hubiera sido por ese hágase, al que le seguirían otros hágases, el hágase de la creación, el hágase del Génesis. Luego seguiría también el hágase
de María, de la Anunciación. Y luego también, finalmente, el hágase de cada uno de nosotros, que nos suscita el Espíritu y que nos permite llevar a término hoy la obra redentora de Dios aquí y ahora, en este mundo que nos ha tocado vivir, hacer posible mediante ese hágase el sueño de Dios aquí entre nosotros. Y bueno, pues hablando de la palabra, esta noche, esta tarde y esta mañana allí, quisiera dar palabra a aquellas mujeres a las que la historia ha silenciado. Y sabiendo eso, que todas estamos unidas por esa prima vox, por ese sonido, por esa primera palabra que es el origen de todo, pues vamos a dar voz esta tarde a las beguinas. Comparten con nosotras y creo que con todos también esa pasión por el amor que sintieron, porque todas ellas fueron de alguna manera besadas por Dios y eso cambió radicalmente sus vidas y las llevó las lanzó a un compromiso social con el mundo que tenían a su alrededor. Lo bonito de las beguinas es que supieron hacer mística de lo cotidiano y yo creo que eso es algo que debemos retomar hoy, porque eh, el ser humano, por naturaleza, la trascendencia la tienen sus propios genes. Todos estamos hechos para vivir en profundidad lo cotidiano y sólo así nuestra existencia tendrá sentido y será más plena. Y ese es el reto que nos ofrece hoy este mundo superficial y a veces desnaturalizado que nos ha tocado vivir, ¿no? Sería bueno ser capaces de descubrir esa raíz, esa profundidad que aflora nuestro día a día y que nos habla, flora en nuestro día a día y nos habla de una realidad que nos habita, nos trasciende y nos ama. Y yo creo que de eso se trata. Y para eso, pues tenemos el ejemplo de nuestras queridas beguinas. El movimiento de las beguinas nació en Centro Europa en el siglo XIII y no nació de la nada. Es un movimiento que no surgió de la nada, como nada, las cosas no surgen de la nada, sino que hay siempre unos preámbulos y un caldo de cultivo que hace que eso germine de alguna manera. La época en la que nacieron, en el siglo XIII, no es una época como nos lo imaginamos. La Edad Media siempre tenemos la idea de que fue una época oscura, gris, fría, pero es todo lo contrario. Sobre todo a finales del siglo XII y en el siglo XIII ya pues fue una época de grandes abadesas, de mujeres con una importante proyección pública. Fue época de misioneras, de reformadoras, de místicas, de escritoras y con grandes reinas también. La mujer tenía una participación importante en la vida pública. Los monasterios femeninos son una fuente de espiritualidad y de intelectualidad también, ¿no? Las monjas en los monasterios pues van copiando obras y libros y son una fuente también las mujeres de espiritualidad en esa época. Otro caldo de cultivo importante de esa época fue la aparición de las órdenes mendicantes, los franciscanos y los dominicos. Por primera vez, las órdenes mendicantes dejan de estar fuera de aisladas en medio del campo y pasan a insertarse en la vida pública, insertarse en la vida de las ciudades, en lo que es el mundo. De alejarse del mundo pasan a insertarse plenamente en el mundo y a vivir la acción y la contemplación, el ora et labora, vivirlo dentro del mundo y su deseo es imitar a Cristo y lo hacen desde el mundo. Al amparo de ellos, de los franciscanos y los dominicos, empiezan a surgir nuevas fuentes de espiritualidad, nuevas formas de espiritualidad laical, son las órdenes terceras, las reclusas, las órdenes penitentes, y es una época de alguna manera, este siglo XIII, de una gran efervescencia espiritual. Y en este momento de efervescencia espiritual, pues surge unas mujeres que no querían vivir una vida espiritual plena, pero no querían ser monjas, ni aislarse en un monasterio, ni estar sujetas a unas reglas. No querían encerrarse, tampoco querían casarse y vivir sometidas a la autoridad de un varón. Querían ser libres en el mundo que les tocaba. Y entonces así mm, querían alcanzar la santidad en el mundo. Y de esta manera era posible
entregar la vida a ese que las había amado desde el comienzo. Esto parece una cosa habitual, pero en aquella época era algo revolucionario, porque absolutamente todas las órdenes religiosas llevaban consigo la clausura. Y entonces, que hay un grupo de mujeres que quieren vivir la santidad en medio del mundo, pues era algo revolucionario. A ese hecho se sumó también el que muchas mujeres habían quedado solas, bien por las guerras, por las pestes, y había una gran cantidad de mujeres que estaban solas en ese momento. Los monasterios tradicionales no podían acoger tal cantidad de mujeres que querían acceder a ellos, y si lo hacían solo acogían a las que tenían dote y podían pagárselo. Pero quedaba ahí un grupo de mujeres grandes que no tenía amplio, que no tenía dote y que quería vivir la santidad. Entonces se dispara de alguna manera la creatividad de las mujeres. Y en esos momentos de dificultad, pues surge la creatividad y comienzan a vivir de dos en dos, primero en sus casas, de tres en tres, y desde ahí atender a pobres, a enfermos. Luego a poco se van sumando más y empiezan a rezar juntas, a formarse juntas, a estudiar juntas. Y de esa manera crean una nueva forma de vida laical, casi sin proponérselo. Y surgen las beguinas, que se fueron creciendo y expandiendo por toda Europa. Llegaron por el sur de Europa, llegaron a Italia, Francia, Alemania, llegaron también a España. No cruzaron el Atlántico porque en ese momento todavía no nos habíamos encontrado a los dos mundos, pero sí que es probable que después hay algunas beguinas que huyeran. Hace poco me contaban que en Cádiz había aparecido un documento de una beguina que había estado en el puerto de Cádiz haciendo alguna gestión y firmaba como tal. Claro, de mucho más posterior, ¿no? Del año 1500 y pico, alguna de las que quedaran por ahí ya sueltas. En principio, contaron con todo el apoyo de los franciscanos y los dominicos. Y también contaron en principio estos eran confesores y sus directores espirituales, pero también contaron con el apoyo de la Iglesia, tenían el apoyo del Papa. El Papa Gregorio XI hizo en esa época, en los años 1231 a 1233, emitió varias bulas papales en las que le concedía a las beguinas pues la protección y les autorizaba a vivir en comunidades dirigidas por una maestra de beguinas. O sea que la serie que están poniendo ahora en España, ¿no? En que las beguinas están al margen de la iglesia, eso no era verdad. Ellas en todo momento buscaron la aprobación del Papa y de los obispos. Incluso cuando ellas iban a escribir, siempre buscaban la aprobación de algún clérigo o de algún obispo que les diera como la autoridad para escribir ese libro. Eran mujeres de iglesia y vinculadas a la iglesia. Lo que pasa es que tenían una forma de espiritualidad un tanto distinta, como ellas querían, de una libertad asombrosa. Así, los dominicos tuvieron una idea muy buena y es que dijeron, bueno, tenemos que organizar esto de alguna manera porque ya estamos empezando a crecer muchísimo este movimiento. Entonces, hicieron los beguinatos, construyeron los beguinatos, pidieron unos terrenos a unas condesas de Hainaut en Alemania. Entonces, empezaron a construir unos beguinatos que eran unos patios, eran como un espacio, unas casas que se agrupaban en torno a un patio central con una iglesia en común para rezar. Y bueno, pues así empezaban a surgir los beguinatos. Y siempre solían estar al lado de hospitales que también construían para poder atender de esta manera a enfermos, a moribundos, a pobres y tal. Entonces sí, era una manera de organizarse que para ellas era pues mucho más fácil. En las casitas estas pequeñas pues podían vivir de dos en dos o de tres en tres. Habían beguinas que vivían solas. Y bueno, pues había algunas que vivían fuera del beguinato, las que tenían más recursos económicos, pues a lo mejor vivían fuera del beguinato, otras ponían sus casas en común. Lo importante de ellas era que lo compartían todo, ¿no? Compartían también el saber. Las que más sabían enseñaban a las que menos sabían, las que no sabían leer, las que sabían leer enseñaban a las que no sabían leer, lo pusieron de alguna manera todo en común. Y así surgieron los beguinatos. Una de las características que tuvieron las beguinas y que tiene el movimiento de las beguinas es que fueron protofeministas. Aunque el feminismo, la palabra feminismo tal como la conocemos hoy, ¿no? Nació por primera vez, apareció por primera vez en el siglo XVIII con el
manifiesto de Mary Wollstonecraft, de la vindicación de los derechos de la mujer, pues 500 años antes ellas vivían el feminismo sin saberlo y sin de alguna manera saberlo. Y voy a explicar por qué vivían el protofeminismo este que vivieron. Lo primero por su forma de vida. Vivían de su trabajo, eran autónomas. Eso en la época era impensable para una mujer. Podían disponer de su dinero, tenían su propio trabajo, disponían de su dinero sin que se lo administrara ni una abadesa, ni un abad, ni un marido. Eran totalmente autónomas. Vivían sobre todo en ciudades porque ofrecían muchas más oportunidades de trabajo en las ciudades que el campo y porque también había más pobres a los que atender y ellas querían atender a los pobres. Se dedicaban sobre todo a trabajos manuales o bien algunas trabajaban en fábricas textiles que nacían en la época, otras trabajaban como copistas. Las que trabajaban con los dominicos, pues las que estaban al lado de los dominicos, pues solían dedicarse más al estudio. Y bueno, pues el caso es que ellas eran dueñas de su dinero, de su economía, y eso le proporcionaba una gran autonomía, de tal manera que eran protagonistas de su historia personal. Podían vivir como quisieran. La que quería vivir sola en su casita, pues vivía sola en su casita. La que quería vivir en comunidad con otras, vivía en comunidad. Podían haberse casado antes y ser beguinas luego. Podían ser beguinas y dejar la orden bueno, la orden, el movimiento en el momento que quisieran. A diferencia de las órdenes religiosas que tenían votos perpetuos, ellas no profesaban ningún tipo de votos, entonces eso le daba muchísima movilidad. Lo que sí era cierto que el tiempo que estuviera en el beguinato, pues tenían que guardar, ser célibes de alguna manera. En cuanto a la organización, ellas también eran las responsables de elegir a la maestra de novicias, que era la que de alguna manera se encargaba de las necesidades materiales y también de las espirituales que surgían en el beguinato y entre sus beguinas. Las beguinas también estaban, una característica que me parece fundamental de este protofeminismo que tuvieron ellas, es que se relacionaban con la trascendencia, con Dios, desde lo más profundo de su ser, pero sin mediaciones. Descubrieron que a las mujeres también les era posible hacer una rajita, hacer un rajón, un rasguño, donde poder atisbar la trascendencia y lejos de dejarse sorprender por la inmensidad de esa infinitud que contemplaban, lejos de amedrentarse, establecieron una relación de igual que les llevó al encuentro con ese ser amado, al encuentro con Dios sin ningún tipo de mediaciones. Y ahí se produjo un intercambio en ellas que las llevó a un compromiso festivo con el mundo que tenían a su alrededor. Eso quizá es lo más destacable de todo este protofeminismo que tenían las beguinas. Se relacionaron sin mediaciones con la trascendencia. Hildegarda von Bingen, que ya he dicho que fue precursora de ellas, va un poco más allá. Y ella dice que la mujer es más perfecta que el hombre, porque el hombre fue hecho, según el Génesis, fue hecho de barro, de materia, de la tierra. Y en cambio la mujer fue sacada de una costilla de Adán, pero fue hecha ya con carne humana. Entonces esto hizo que la mujer, hombre, que la mujer al ser hecha con carne humana, pues fuera mucho más superior al hombre, ¿no? Se encarga de cosas que no, a las que no llegaba el hombre. El hombre siempre está más por las cosas terrenales, pero la mujer tiene otra espiritualidad que no tiene el hombre. A mí esto me ha encantado porque me ha hecho reconciliarme con el capítulo 2 del Génesis, porque a mí siempre eso de que las mujeres estuviéramos sacadas de una costilla del hombre, pues como que no me gusta mucho, siempre me costaba bastante entenderlo, ¿no? Y en cambio, esta visión que da Hildegarda me parece tan bonita y tan especial, ¿no? Que ha cambiado totalmente de alguna manera la visión también que yo tenía sobre ello. Y es que yo creo que las mujeres, las beguinas, nos dan también una referencia de cómo tiene que ser nuestro ser y nuestro estar hoy en la iglesia como mujeres. El relacionarnos con el hombre sin ningún tipo de complejo de inferioridad y basar nuestro estar en la iglesia en una relación íntima con la trascendencia que nos lleve siempre a un compromiso festivo
con los que tenemos a nuestro alrededor y con la causa de los que están fuera, los que están en las cunetas. Yo creo que aprender de ellas que es posible hacer eso a pesar de las dificultades que tenemos y que podemos lanzar un nuevo soplo de aire fresco como mujeres en nuestra iglesia, creo que es una de las cosas que nos debe interpelar hoy. Otro aspecto que quiero destacar, aparte del protofeminismo de las beguinas, es que también fueron insumisas discretas. Una insumisión que muchas veces pasaba desapercibida, pero que no por ello dejaba de hacer efecto. Mirad, fueron insumisas en el tema de la formación. A la mujer no le era permitido formarse. Ellas, en cambio, eran mujeres formadísimas. Tenían escuelas de beguinas donde formaban también a las niñas, aunque no quisieran ser beguinas, pero daban ese servicio también de formación. Entre ellas había una sororidad de tal manera que, como he dicho antes, la que no sabía leer aprendía de la que sabía. Enseñaban latín a todas para que eso les diera un conocimiento de la literatura, de la sabiduría que había en ese momento. Y así fue como pudieron llegar a los libros, a la sabiduría. Utilizaban la Biblia para leerla sin ningún tipo de pudor, algo que en la época estaba prohibidísimo a las mujeres, ¿no? Que leyeran la Biblia. Ellas utilizaban la Biblia incluso para aprender a leer. Aprendían a leer con el cantar de los cantares. Y lo más escandaloso de todo es que leían la Biblia en lengua vulgar, en lengua que la entendiera el pueblo, y hacían reuniones en las calles, en las puertas de sus casas del Beguinato, para que la gente pudiera entender la Biblia y pudiera comentarla. Algo que era totalmente una insumisión total en aquella época. Otra cosa que también me llama la atención respecto a lo insumisas que eran es que como las beguinas tenían, la mujer tenía prohibido el acceso a la universidad, pues ellas los que hicieron es que la universidad viniera a su beguinato. Entonces invitaban a dar charlas y tal a profesores de la universidad, al beguinato, a las reuniones con ellas, y de esa manera hacían que la universidad llegara a ellas. Fue una manera más de hacer insumisión. Entonces esa prohibición al conocimiento ellas se la saltaron de muchas maneras. Todo lo que escribieron, lo escribieron también en lengua vernácula, para que la gente lo entendiera, algo que tampoco era usual en la época, porque en la época lo normal era escribir en latín. También fueron las que introdujeron las amistades espirituales, sobre todo entre el hombre y la mujer. Tenían una amistad muy profunda con su confesor, con su acompañante espiritual, y eso les ayudaba también a profundizar en su camino espiritual, a pesar de los recelos que ello pudiera suponer. Luego hubo otras insumisiones que no fueron tan discretas, ¿no? Como por ejemplo la que tuvo Hildegarda de Bingen, que se enfrentó a los obispos de Maguncia porque le prohibieron en un momento determinado que cantaran el oficio divino. Entonces, porque habían enterrado dentro del santuario a un caballero que la iglesia decía que estaba excomulgado y ellas decían que se había arrepentido en el último momento, entonces le dieron sepultura allí. El obispo de los prelados de Maguncia les prohibieron que cantaran el oficio divino. Hildegarda le escribe una carta donde hace un alegato precioso que os invito a leerla porque es una maravilla sobre lo que es la música. A mí me ha dado muchísimas claves para entender lo que es la música y lo que produce, los sentimientos y las emociones que produce la música en nosotros, tanto al hacerla como al escucharla. Yo os invito que leáis la carta de Hildegarda a los prelados de Maguncia, pero entre otras cosas se atreve a decirles que aquel que priva en la tierra del canto a Dios, de la alabanza divina, será privado también en el cielo de cantar el mismo, la alabanza de los ángeles. O sea, estaba diciéndoles que vamos, que no iban a ir al cielo, pero ninguno de los prelados, ¿no? Margarita Porech, que es una de las beguinas también quizá más populares, pues también la pobre llegó a morir en la hoguera por defender lo que ella creía, por defender el libro que había escrito y por en ningún momento retractarse de ello. Margarita, cuando le prohibieron su libro la primera vez, no solo le prohibieron que lo difundieran y lo quemaron en la hoguera de Valenciennes, de su pueblo, pero ella no es que dejara de difundirlo, sino que le añadió 16 capítulos más y siguió difundiéndolo. Y cuando la detuvieron, lo más subversivo que pudo hacer fue guardar silencio, un silencio preñado de vida,
pero guardó silencio durante el año y medio que estuvo en prisión hasta que la quemaron en París en la hoguera. También una insumisión, la de Matilde de Magdeburgo, que también escribió un libro, La luz divina, la luz de la divinidad. Y cuando escribió La luz que fluye de la divinidad, cuando escribió este libro, Matilde no pudo sino menos que hacer unas críticas a los, a los sacerdotes de la época por la vida que llevaban, que decía que era una vida en la que estaban saltándose, estaban pecando mucho. Entonces ella hace una crítica a todo eso y le costó también la persecución. Tanto es así que al final de su vida, sobre todo la calumnia, fue calumniada, injuriada y al final de su vida tuvo que recluirse en un monasterio en Helfta, ella que no, un monasterio cisterciense, ella que nunca había estado, siempre había estado en libertad, pues se tuvo que recluir bajo los muros de un convento. Es muy bonito porque en lo que escribe de esto, ella además en esta época de su vida tuvo una época de gran oscuridad. No veía por ninguna manera a Dios, pero seguía creyendo en Él porque seguía creyendo, recordaba el encuentro que había tenido con Dios a lo largo de su vida y esa fuerza, y aunque no lo sintiera, ella lo seguía amando con todo su ser. Y le preguntaba a Dios, ¿pero qué hago aquí encerrada? Y Dios le contestaba, soy yo el que está encerrado contigo. ¿No? Es todo pues muy bonito cómo es capaz de pasar por ese sufrimiento y por ese sufrimiento que tiene todo aquel que se deje abrazar y besar por Dios y que cómo de qué manera ella supo de alguna manera eh, afrontarlo y mantenerse firme en esa época. Pero también fue perseguida. Hadewitz de Amberes, que es una de las beguinas que más literatura nos ha proporcionado, se descubrió muy tarde y sabemos muy poco de ella, pero tiene una obra muy amplia y gracias a ella, a la obra, pues vamos conociendo al menos lo que pensaba y cómo vivía. Tiene cartas preciosas que les escribe, era maestra de un grupo de beguinas, cartas preciosas que les escribe a sus discípulas, tiene también visiones y poemas. Y Hadewitz en un momento tuvo que ser desterrada, tuvo que huir también porque la perseguían y dejó a sus amigas del beguinato, y esto lo expresa en muchas de sus cartas. Y es también muy bonito saber cómo esa amistad que tenían con Dios y que las unía a todas, la mantuvo firme en todo aquello que creía. Las beguinas, aunque no tenían orden religiosa, una orden que guiara sus pasos, pues tenían una regla, una pequeñita regla que era la regla de los auténticos amantes. Este es un documento que no es una orden al estilo habitual. Me voy a referir muy poquito a él. Sobre todo quien sabe muchísimo de ello es mi amiga Silvia Vara, que es la especialista en esta regla porque ella la ha traducido y tal. Es un documento que apareció en el siglo XIII y en el que dice, se llama la regla de los auténticos amantes. Y en lo que dice fundamentalmente es qué es ser beguina. O sea, que es una regla en positivo. En vez de hacer prohibiciones, es una regla en positivo. Y el primer punto y el más importante de la regla es que dice que un auténtico amante es aquel que ama a Dios con autenticidad, igual que ha amado Jesús. Y eso es lo fundamental de toda la regla. Luego todo lo demás, pues ya cae por su propio peso, ¿no? Hay cuatro pilares en la regla que son como las cuatro características que debe cumplir una beguina: la pureza, la pobreza, la humildad y el amor. Pero de todos ellos, el más importante es el amor. Aparece solamente en toda la regla donde dice qué es ser beguina. ¿Qué es ser beguina? Odiar lo que odia el amado, que es el pecado, querer aquello que quiere el amado. Va describiendo la regla todo aquello que quiere el amado. Y el único apartado de normas que aparece, la primera norma que aparece es que los corazones se hallen firmes y unidos unos a otros en el amor a Jesucristo, ¿no? Me parece tan precioso que la única norma y la única regla que domine y que mande lo que es una beguina es que estén unidas todas en el mismo amor de Jesús. Eso es lo que debería ser la iglesia y lo que deberíamos ser la iglesia, ¿no? Evitar las discrepancias que hay tantas veces entre las distintas sensibilidades y mantenernos todos unidos en el mismo amor, que es el que nos sustenta, independientemente que cada uno tengamos visiones distintas, que al fin y al cabo es anecdótico. Lo que nos mueve a todos y lo que nos sustenta es ese mismo amor de Dios. También la regla decía que debían
tener un confesor o un director espiritual para que de alguna manera encaminara su proceso espiritual. También la regla insistía en la oración personal con 2 momentos al día, por la mañana y por la noche. Y esto era ser beguina. Y luego hay una fórmula preciosa en la que la beguina se compromete de alguna manera con el padre o con la madre espiritual. Y la regla también menciona la persecución por ser beguina, por amar a Dios y por ser amante de Dios, la persecución que vendrá y que todo el mundo tiene que tener y que ellas sufrieron en sus propias carnes. Hadewitz decía que había 2 tipos de sufrimiento en esto de ser beguina. Un sufrimiento exterior, que era el que nos imponían las persecuciones, las injurias, las críticas, todo lo que nos hacen y que tantas veces nos hacen tambalearnos y dudar de nuestra propia autoestima. Y luego el sufrimiento interior, por las veces en las que no sabemos, en las que nuestra relación con Dios tambalea o no le vemos o se afloja de alguna manera por esos momentos de tibieza que también hay en todo camino espiritual. Los pilares básicos de la vida de unas beguinas, de las beguinas, son 2, como he dicho, la relación amorosa y de intimidad con Dios y el compromiso con el mundo que tienen a su alrededor. En esta relación de amor que tienen con Dios, las beguinas descubren el cuidado que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Y en ese cuidado que Dios nos tiene a nosotros, ellas sienten que ellas deben, ese cuidado, deben dirigirlo también a los demás. Nosotros debemos dirigir ese cuidado a nosotros mismos, a los demás y al planeta también. Y así es como viven ellas esa práctica social de la que voy a hablar ahora un poquito, de la práctica social de las beguinas. Las beguinas cuando reciben esa relación de intimidad que tienen con Dios, esa relación nupcial que establecen con Dios, les lleva automáticamente a tener los mismos sentimientos que Dios y a preocuparse por aquellos por los que Dios se preocupa, por aquellos por los que Dios llora. Se hacen de alguna manera receptoras de las lágrimas de Dios, de esos sentimientos compasivos y descubren cómo Dios está presente en el sufrimiento humano. Allí donde hay un sufrimiento está presente Dios y descubren también el sufrimiento humano como una fuente de revelación de Dios y de revelación del amor de Dios. Llorar con los que lloran, como lo hizo Jesús, es exteriorizar nuestro dolor. Jesús también lloró a lo largo del Evangelio. Lo vemos llorar por la muerte de su amigo Lázaro, llorar por Jerusalén, llorar por la viuda que venía de enterrar a su hijo. Y todo esto hizo que ellas también exteriorizaran ese dolor y lloraran. Y sacar ese dolor de la esfera privada a la esfera de la esfera pública a la esfera privada es lo que permite que el llanto sea reivindicativo, que es lo que hicieron ellas. Extendieron el dolor de Dios afuera, hicieron que ese llanto fuera reivindicativo y se mantuviera en el tiempo. Y eso, el hacer un llanto público es lo que nos permite también tomar partido. No es lo mismo llorar como los apóstoles escondidos en el cenáculo que llorar como las mujeres al pie de la cruz. Es mucho más reivindicativo el llanto de las mujeres, que está siendo un llanto público y que hace que la sociedad no se anestesie. Por eso hay que mantener también las causas de dolor y de llanto públicamente, llorar junto a los que lloran. Y eso es lo que hicieron las beguinas, vivir una mística encarnada. Se atrevieron a enjugar esas lágrimas de Dios. No solo se quedaron en el llanto, sino que fueron a enjugar las lágrimas de Dios, estableciendo un vínculo, ese vínculo que tenían con Dios y que lo extendieron a los demás, lo extendieron a los hombres y lo extendieron a la tierra. Y si rompemos ese vínculo con Dios, es un vínculo que nos está uniendo a todos. También vamos a romper el vínculo que nos ata a los demás y que hace que nos desvelemos por los demás. Y el vínculo que nos mantiene unidos también a la tierra y al compromiso con nuestro planeta. Por eso es necesario mantener ese vínculo con Dios para que todo funcione, porque de alguna manera es lo que nos mantiene unidas. Y eso es lo que descubrieron las beguinas. Hay un texto muy bonito que resume que en el siglo XIII funcionaba, lo recoge también Silvia Vara, y que resume de alguna manera el ideario de vida de las beguinas. Dice,
Si algún pobre me pidiera, yo le daría. Si estuviera en dolor, yo lloraría con él. Si estuviera desconsolado, yo lo confortaría. Si no pudiera moverse, yo lo llevaría. Si estuviera ciego, yo lo conduciría. Si tuviera hambre, yo lo saciaría. Si estuviera desnudo, yo lo vestiría. Si tuviera frío, yo lo calentaría. Y si estuviera de camino, yo lo alojaría. Porque es que las beguinas daban respuesta a ese sufrimiento de la humanidad en la vulnerabilidad, cuidaban la vulnerabilidad. Y de alguna manera es lo que se nos pide también hoy a nosotros, que sepamos cuidar en la vulnerabilidad. Ese fue el sentido de nuestras vidas, porque el beso de Dios, el haber sentido a Dios en su ser, esa relación que tenían con Él, había imprimido en ellas los mismos genes de Dios y por eso cuidaban desde en la vulnerabilidad. Fijaos, seguro que lo sabéis todos, solo por recordarlo, ¿no? Que una antropóloga estadounidense le preguntó a un alumno que cuál había sido el primer gesto de la civilización y ella dijo un fémur fracturado, porque tenía que haber habido alguien que hubiera cuidado de esa persona. Y es que el cuidado en la debilidad es lo que nos hace humanos y fue el arranque de la civilización. Pero muchas veces el cuidado no ha tenido el reconocimiento social que debería tener. Por eso debemos reivindicar un cuidado que casi siempre ha estado en manos de la mujer, oculto, privado, escondido en el hogar. Debemos de sacarlo también a la esfera pública y debemos de reivindicar condiciones mejores para los cuidadores. Las Beguinas inauguraron esa dimensión pública, dimensión política de los cuidados, porque hicieron servicios, crearon servicios para atender a enfermos, a moribundos, crearon hospitales. Los primeros hospitales que se crearon estaban atendidos por ellas. Y eso también debe ser nuestra tarea hoy. Por eso creo que son de tanta actualidad, porque están 800 años detrás de nosotros, pero están hoy aquí y su vida y lo que hicieron es que es de plena actualidad hoy. También nosotros debemos reivindicar tener unos servicios de calidad para cuidar en la dependencia, en la fragilidad, en la vulnerabilidad y en no olvidarnos de cuidar de los que cuidan, de que tengan unas buenas condiciones laborales, de atender también a los cuidadores y sobre todo la calidad en el cuidado, que el cuidado que prestemos sea un cuidado de calidad, imprimir protocolos de ternura en los cuidados, que la ternura y la humanización esté presente también en nuestro cuidado, en el cuidado que tengamos a los demás, que nuestro cuidado esté basado en el amor. Es que ese beso de Dios es lo que permite cuidar y cuidar con dignidad. Y es que Dios nos confía y nos está confiando cada día el cuidado de todo lo que nos rodea, de nuestra familia, de nuestra parroquia, de nuestro barrio, de nuestro ambiente, de nuestra tierra, de todos los recursos que pone a nuestro alrededor. Entonces, creo que esa es una de las tareas que debemos tener hoy. Las beguinas podían cuidar, como he dicho antes, porque tenían una gran espiritualidad. Y la espiritualidad de las beguinas estaba basada en un Dios amante. Dios era el amante de ellas. Utilizaron un lenguaje trovadoresco porque era el lenguaje que había en la época. Muchas de ellas eran cultas, habían leído muchísimos libros y entendían este lenguaje. Y la gente también comprendía este lenguaje trovadoresco. Y entonces ellas hablaban de la relación de Dios como una relación nupcial. Para ellas, el libro de cabecera era el Cantar de los Cantares, donde Dios establece una relación nupcial con cada uno de nosotros, una relación nupcial cargada de carnalidad, que me bese con los besos de su boca. Es la primera frase del Cantar de los Cantares. Y eso es lo que plasmaron ellas. Ellas sentían el beso de Dios también en toda su carnalidad. Y ese beso de Dios es la que les llevó a repartirse ese amor a los demás, pero también a gozar porque el beso de Dios y la unión con Dios produce goce y produce un disfrute tremendo. Y ellas se transformaban, en todas aparece la palabra transformación. En Margarita Poret habla de cómo el alma se transforma en Dios, en el encuentro que tiene con Dios, de tal manera que nosotros el alma refleja como si fuera un espejo la realidad que habita en su interior, que es Dios. Jade Christian Beres también hablaba de unirse también, de ese deseo que tenemos de Dios y de que cómo cuando nos unimos a Él, eso también transforma nuestro interior
y hace que nos transformemos y que podamos atender y cuidar, que toda nuestra vida se transforme y que eso para ella será el núcleo de todo su ser. Hildegarda refiere también en un comentario que hace sobre el cantar de los cantares. Ella dice que su relación con Dios es como la relación que hay entre un hombre y una mujer. Y Hildegarda habla también del beso de Dios. Matilde de Magdeburgo habla de esa relación, de ese beso de Dios. Utilizaban la metáfora del beso porque es la metáfora, el beso sella. En el beso hay un intercambio, es más que un abrazo porque hay un intercambio es como dos cuerpos totalmente unidos. Y para eso era ella, esa relación con Dios, que estaba impregnada de carnalidad. Y era un beso indisoluble, un beso que sella y que imprime carácter, que es un beso que ya por mucho que hagamos no se irá de nuestra vida. Mm, Para eso las palabras del salmista, ¿no? Cuando dice, me sedujiste, Señor, y por más que quiera, te tengo ahí todo el día, si voy para arriba, para abajo, si quiero ir de ti. Algo así le pasó a Hildegarda, le pasó a las beguinas y nos pasa a todas nosotras, a todas las que de alguna manera hemos tenido alguna vez un encuentro con Dios, que todas las que estamos aquí escuchando hemos tenido ese encuentro y sabemos de Él. Y ese beso de la unidad que nos permite ser unos con Él. Y eso era lo fundamental para ellas. Eso quizás ha sido la base fundamental de toda la espiritualidad de las beguinas. Vivieron la espiritualidad del beso. Y como conclusión, pues, porque estoy mirando un poco la hora, y bueno, pues ya quiero concluir para que también vosotras podáis hablar un poco. Yo creo que el conocer hoy a las beguinas, el disfrutar de sus textos, conocer sus vidas, sus historias, nos tiene que llevar a cada uno de nosotros a descubrir que también nosotros somos besados por Dios y que viene a cambiar nuestras rutinas, a cambiar nuestra vida, a poner nuestra vida patas arriba, para que sintamos de verdad ese beso y que viene también para que estemos atentos a descubrir con sutileza todos esos mensajes que nos hace llegar a través de lo que tenemos entre nosotros, a través del día a día, de personas, de todo lo que nos encontramos a nuestro alrededor. Son los mensajes que tiene Dios y ese beso nos hace nos capacita para escucharnos, también para que sepamos en nuestro trato con los demás ejercer el derecho que todos tienen a la ternura y al cariño, reivindicar el derecho a la ternura, el encuentro con Dios, el beso de Dios, también nos habilita para el perdón, para que el perdón sea el fundamento de nuestras relaciones sociales. Matilde de Magdeburgo, ella, una de las cosas que tiene cuando estaba en plena persecución, ella siempre rezaba a Dios por sus perseguidores. Es un ejercicio muy sano, aunque es dificilísimo hacerlo, pero es un ejercicio muy sano cuando tenemos algún enemigo, cuando alguien nos injuria, nos calumnia, cuando alguien nos cae mal, cuando por más que hagamos, no podemos establecer una relación con él, rezar por él, rezar por él. Y eso era lo que hacía Matilde de Magdeburgo, porque es que ese beso de Dios también nos habilita para el perdón, también nos habilita para luchar por las causas justas, porque imprime en nosotros, como he dicho, esos genes de Dios, de llorar con los que lloran y de ser capaces de mantenerse llanto en el tiempo y de que nos trabajar junto con los que trabajan por un mundo más fraterno, por todas las causas justas. También nos besa Dios para que seamos portadores y defensores de la vida en fragilidad, de toda la vida en la vida no perfecta, de la belleza de lo imperfecto en esta sociedad y también para sostenernos en nuestra misión, para que seamos capaces de mantenernos en aquello en lo que estamos convencidos, que nos dé perseverancia en todos esos momentos, porque Dios nos acompaña en las minucias y afanes de cada día para llenar también nuestra cotidianidad de profundidad. Y Dios nos besa también para que nuestra confianza la pongamos solo en Él, al igual que las besó a ellas, y para que nos dejemos llenar por su espíritu y hagamos de nuestra iglesia un lugar de acogida en el que la voz de la mujer
sea escuchada en igualdad y que aprendamos a encontrar nuestro lugar, ese lugar que la historia nos arrebató dentro de la iglesia para que podamos ser portadoras allí de nuestra ternura, de nuestros cuidados, de nuestra relación de intimidad con Dios, porque Dios apuesta por la mujer para hacerse presente en la humanidad. De los tres hágases que que decía al principio, el hágase de la creación y el hágase de María, es que Dios apostó por una mujer para hacerse presente en la historia. Podía haberse hecho presente de muchas maneras, pero apostó por hacerse presente dentro de una mujer, para que seamos nosotros también de alguna manera portadores de Dios. Y Dios también nos permite y nos besa y ese abrazo que tenemos con Él nos habilita para que seamos portadores de esperanza en todas aquellas realidades de sufrimiento, de muerte y de fracaso que hay en nuestra vida. En estos días no podemos dejar de sentir dolor ante el genocidio de Gaza o ante la guerra de Ucrania, o tantas guerras como siguen abiertas, los miles de inmigrantes que están muriendo en nuestras costas todos los días, las fronteras que pone el hombre, pues para que sepamos poner también esperanza en todos esos lugares, porque esa unión con Dios, al igual que la tuvieron las beguinas, es lo que fecunda nuestra existencia y hace que se desborde en nosotros la vida en plenitud. Y yo por mí ya creo que me he pasado 5 minutos. Así que no quería que ahora fuerais vosotros los que comentarais algo, si queréis. Ay, realmente me ha emocionado muchísimo el escucharte, Prado. Ha sido una charla verdaderamente enriquecedora, llena de calor de mujer, de humanidad, de ternura. Agradezco muchísimo tus palabras. Pienso que las mujeres, las beguinas, no terminaron ahí, sino que las beguinas continúan en la historia, quizá con otros nombres, en otras poblaciones, en otros contextos, pero que existen las beguinas como tú, mujer que se ha dado a la tarea de la música, que se ha dado a la tarea de la medicina, que se ha dado a la tarea de los cuidados, que se ha dado a la tarea de, de, de proclamar el evangelio a través de tu vida. Y pues agradezco tu vida enormemente, como de tantas mujeres que están aquí, mujeres como Marciana, que escribe, mujeres como Silvia Vara, que está aquí y que ella tendría que darnos también una cátedra de toda su sabiduría, y mujeres que Ella tienen es la que sabe de verdad, ¿eh? Yo he aprendido ella de ella, ¿eh? Lo que sé sabe es por ella, muchísimo, y mujeres que muchísimo. están aquí acompañándonos que han dado su vida por el cuidado, por el cariño, por el amor y por el evangelio. Me siento muy, muy honrada de tenerte y muy honrada de estar acompañada con estas mujeres maravillosas. Y a mí me gustaría destacar un punto que hoy en la mañana me dolió terriblemente y fue la reciente entrevista que se le hizo al Papa de Noran Dowell, que le hizo al Papa, y el Papa dijo ya claramente que las mujeres ni diáconos ni sacerdotes. Dijo no. Y ese dolor tan grande ante lo que vemos que hacemos las mujeres, mujeres como tú, mujeres como las beguinas, mujeres que, que son los pilares de la iglesia y no nos ven, no nos ven, ¿no? Y que el hecho del cuidado está hecho como una carga obligatoria sobre las mujeres, pero no en equidad ni en igualdad, y eso pues, sí es muy doloroso, y más teniendo estos ejemplos tan maravillosos, pero también a la vez, como tú dices, mujeres que murieron en la hoguera, mujeres que murieron en la horca, mujeres que pues sacrificaron el todo por el todo, ¿verdad? ¿Tú qué opinas de las mujeres hoy, Prado? Estás rodeada de mujeres, seguramente médicos, mujeres enfermeras, mujeres en el geriátrico que cuidan a todos esos ancianos y ancianas, mujeres madres, abuelas, etcétera.
¿Qué opinas de estas decisiones de la iglesia en las que no hay cabida para nosotras como mujeres de decisión y de liderazgo? Pues mira, me parece muy triste. Bueno, primero quiero agradecerte lo que has dicho de mí. Yo, de verdad que cuando hablo de estas cosas, no sé si lo habréis notado, pero un par de veces mientras estaba hablando me estaba emocionando. Digo, Dios, que no voy a poder terminar, porque es algo que de verdad lo vivo y lo llevo dentro. Y mira, yo en el último capítulo del libro este del beso de Dios, yo sí que hablo de las beguinas de hoy, porque, bueno, sabéis que en el año 1312, me parece que fue, que me corrija Silvia. Sé que en el 1310 murió Margarita, pues un par de años después, creo que fue el Concilio de Vienne, donde definitivamente pues se prohibió toda forma de vida de beguina. Entonces las beguinas tuvieron que esconderse, tuvieron que refugiarse en monasterios, tuvieron que desaparecer, aunque de alguna manera algunas siguieron individualmente. Ya digo que algunas han llegado hasta nuestros días escondidas, ¿no? Pero yo creo que hoy las beguinas no murieron por eso, ni mucho menos. Hoy la vida está llena, como tú lo decías, de mujeres. Yo veo todo el tiempo, somos las que sostenemos el mundo, somos las que sostenemos las familias. Por muy avanzadas que seamos, por mucho que nos ayuden los hombres, por muy modernas que seamos. Yo en mi generación de la que todas las mujeres trabajamos y todas las mujeres tenemos maridos y tal, pero que maridos que comparten también las cosas del hogar. Pero es que realmente el peso es nuestro y eso psicológicamente nos cansa también. Tenemos que recordar las citas de médico de los niños, de tal, de no sé qué. Son tantas las cosas que tenemos que llevar en nuestro día a día. Tenemos que estar en el trabajo, tenemos que atender los conflictos que también nos surgen en el trabajo, que muchas veces nos surgen muchos conflictos. Yo ayer tuve un conflicto tremendo con una familia en la residencia donde trabajo. Y yo, mira, esta mañana estaba diciendo, es que no voy a ser capaz de hablar esta tarde. Pero bueno, he podido, ¿no? Creo que, que tenemos que estar en tantas cosas. Yo durante la pandemia he estado trabajando en residencias, he visto como las chicas con bolsas de basura daban de comer cuando no había ni equipos de protección, cómo daban de comer a personas que no podían, a personas dependientes, cómo estaban arriesgando su vida, chicas jovencitas que no tenían por qué estar allí. Veo cómo las abuelas están llevando al colegio a los niños, gente que ya se ha jubilado, cómo están más atareadas, aún que cuando estaban trabajando. Son gente que está ya jubilada y que tiene que llevar a los niños al colegio, al médico, a todo, para que los padres puedan trabajar. Es que las mujeres somos el motor y veo cómo estamos en todos los sitios. A mí me alegra muchísimo cuando veo las fotos de mi país, ¿no? De España, cuando veo las fotos del Parlamento de ahora y la comparo con las fotos que aparecen de la transición, ¿no? De los años 80 y tal. Es un Parlamento todo gris, todo lleno de hombres. Y es que me pasa lo mismo en la iglesia. Cuando veo la foto de la iglesia y veo todo lleno, cuando se reúnen todos en el Vaticano, todo lleno de cardenales, de obispos, de curas, es que, es que eso no tiene sentido ya hoy. Es que las mujeres estamos en el mundo, estamos ocupando puestos de responsabilidad, aunque todavía deberíamos ocupar más, ¿no? Estamos ocupándonos de los de dentro y de los de fuera. Tenemos una gran capacidad de decisión, de organización, de todo. Y es que creo que si hemos sido capaces de manejar una familia, de llevar la gestión de una familia y a la vez llevar la gestión de la vida de fuera, de gestión de nuestro compromiso en el trabajo o en la vida pública, pues es que tenemos que ser también las que tengamos decisión en la iglesia. Yo voy a mi parroquia, y si voy un día por la tarde, me encuentro todo lleno de mujeres, 3 o 4 hombres. Pero tanto si es en la Eucaristía o donde sea, pero es que voy a Manos Unidas y es que está todo lleno de mujeres. Voy a Cáritas y está todo lleno de mujeres, 2 o 3 hombres, como algo anecdótico. Es que somos el sustento de la iglesia. Es que si las mujeres nos vamos de la iglesia se quedaría vacía. Es que veo las cofradías, incluso que en España son muy famosas, en Andalucía y tal, aquí en esta tierra también hay muchas cofradías que aunque sean movimientos de mucho folclore, pero es que están llenas de mujeres. Las cofradías estaban desapareciendo porque no permitían entrar a mujeres. En el momento que abrieron la puerta a las mujeres, aquello se llenó de mujeres. No, quiero decir que es que estamos en todos los lugares. Me produce profunda tristeza.
que no sé por qué el Papa no lo sabía esto, ¿no? Pero de Sí, es verdad me noticia de produce hoy en mucha la mañana. tristeza que haya llegado a decir eso, porque yo tenía bastante esperanzas y sobre todo con el sínodo. Yo pensaba que ahí se nos abría una puerta en la cual pues íbamos a poder expresarnos y por fin tener algo de poder en la iglesia, porque claro, luego es que como todos los documentos se hacen también sin contar con nosotras, pues hay cosas que muchas veces chocan con nuestra manera de ver el mundo y con nuestra manera incluso de ser y de estar en el mundo. Yo veo los colegios de religiosas, están ahí las monjas en misiones, la cantidad de gente comprometida, ¿no? No sé. Así Me es. produce muchísima tristeza y estaré todo el tiempo reivindicando, aunque esté que no lo veré, pero estaré todo el tiempo reivindicando que las mujeres podamos acceder a todos los ministerios de la Iglesia, exactamente en igualdad con los hombres. Porque yo Así recuerdo es. que al principio decíamos, no, porque nosotras a lo nuestro tenemos que tener otra forma distinta de estar en la iglesia, pero no, 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 yo quiero estar en la iglesia con todas las consecuencias, quiero estar con todos los ministerios y si tengo que estar tengo que estar en sitios de poder y si quiero ser sacerdote, poder ser sacerdote. Pero es que esto también nos aleja de nuestros hermanos anglicanos o de nuestros... quiero decir que ellos sí que tienen mujeres obispos, mujeres sacerdotes. Pues, ¿por qué nosotros no? Es una cosa que también rompe de alguna manera la comunión eclesial. Esto sería un paso más para avanzar en esa comunión, pienso. Así es. Y pues no se ha dado ese paso. Y mira, aquí en YouTube tengo un comentario, dice María Luisa, estos saberes sobre las beguinas me recuerdan la espiritualidad que transmitía Santa Clara de Asís. Por ejemplo, ella en sus cartas tiene un lenguaje e imágenes referidas al cantar de los cantares. Santa Clara resistió hasta su muerte que se aprobara la regla que con sus monjas había hecho. Y pues mil gracias por compartir estos saberes. Eso te dice María Luisa a través de YouTube. Sí, bueno, a través de la historia ha habido vamos, el beso de Dios ha estado presente en toda la historia. Fijaos que en las primeras comunidades cristianas el beso era lo que de alguna manera las hacía singulares. El tema del beso fue algo que los cristianos aprendieron del mundo romano. Entonces, en las primeras comunidades, el beso era un signo en el cual ellos, los cristianos, exteriorizaban, de alguna manera hacían carnal ese nuevo compromiso de amor, de esa realidad nueva de fraternidad que llevaba el mensaje de Jesús. Y siempre, cuando se juntaban para la fracción del pan, para la Eucaristía, al principio lo hacían al comienzo de la Eucaristía, se daban el beso santo, el beso de la paz, y luego otras veces lo hacían cuando la misa era por la mañana, se daban el beso santo. Luego después vino una tradición en la que lo empezaron a hacer como lo hacemos nosotros ahora, el beso de la paz antes de la comunión, porque decían, tomaban las palabras de Jesús, de antes de llevar tu ofrenda al altar, reconcíliate con el que tienes a tu lado. Lo cierto y verdad es que el beso se besaban y eso les imprimía a todas, les daba como la fuerza para salir adelante en una época de persecución de la iglesia, les hacía sentir como viva una realidad, les daba carnalidad a ese amor, esa nueva realidad de amor que surgía entre esas comunidades cristianas. Bueno, San Pablo en muchas de las cartas lo recuerda, besaos con el beso santo de la paz, tiene que recordarlo, ¿no? Que como algo que lo hagan para que se den beso, que era algo característico de ellos. Incluso Tertuliano en un momento determinado, lleva a decirles que, que cuando estaba perdón, Cipriano, mientras estaba en el exilio, llega a decir una carta, había dos mártires que no habían querido poner incienso a los dioses paganos. Entonces él les escribe una carta y les dice textualmente, me hubiera encantado besar vuestros labios que acaban de proclamar a Dios. O sea, el beso era la carnalidad, ellos la llevaban de una manera muy como el hábitus, lo habitual de ellos, lo que les daba para que la gente dijera cómo se quieren esos cristianos, ¿no? La gente desde fuera. Pero lo mismo ocurrió
con Bernardo de Claraval y Guillermo de Santierri, ¿no? Que también ellos, cuando estaban en un balneario, que estaban los dos con una cura de reposo y tal, pues hacen un comentario precioso sobre el Cantar de los Cantares, cada uno por su lado, pero llegan a descubrir a iniciar la mística amorosa, ¿no? La mística nupcial, sí, casi sin saberlo, ¿no? Hablan de la relación que Dios tiene con cada uno de nosotros. Santa Teresa, en los comentarios que tiene del Cantar, también habla de esa relación, de ese beso de Dios y de esa relación de amor con Dios. Son muchos los santos. San Juan de la Cruz en el cántico espiritual. El cántico espiritual es todo un canto a esa relación de amor con Dios, donde el amor unas veces se esconde y crea intranquilidad en el alma, igual que en el cantar, ¿no? Como esa novia del cantar que se halla nerviosa porque desea tanto a Dios y no puede llegar a Él, ¿no? Pues eso lo mismo, ¿no? San Juan de la Cruz también lo describe en el cantar, que ese es el sufrimiento que yo decía al que se refiere Hadewitz, porque muchas veces esta relación con Dios es como muy fugaz. Entonces tenemos esa relación y luego estás como toda la vida buscando eso, buscando ese encuentro, que se produzca de nuevo ese encuentro, porque de verdad deja el alma herida. Y tanto Matilde de Magdeburgo y Beatriz de Nazaret coincidían en decir eso, ¿no? Que lo que hiere, eso que ha herido el alma, es la propia cura, lo que nos cura cuando vayamos a encontrarla, ¿no? Y bueno, pues es algo que a lo largo de la historia se ha utilizado la metáfora del beso para describir esa relación amorosa de Dios con cada uno de nosotros y que tenemos que buscar todos y Me estás todas. también remitiendo al texto, al Evangelio de María Magdalena, ¿no? En el que también se dice que María Magdalena y Jesús se besaban en la boca, ¿no? Hay varios, creo que es no sé si en el Evangelio o alguno de los apócrifos, eh, y esta referencia que me estás haciendo a como esta carnalidad, este sello, esta Sí. constatación de un encuentro, de una transmisión de una sabiduría. No sé, Silvia Vara, que está por aquí, ¿qué más nos puedes decir? Tú que eres tan especialista en todos estos temas. Qué alegría saludarte. Qué Pues alegría, muchas Silvia. gracias, ¿no? Yo estoy de acuerdo con todo lo que estáis diciendo. A mí me gusta mucho esto del beso, lo que está subrayando Prado y lo que estáis comentando, porque, claro, nuestra espiritualidad, como también le influyó pues el rechazo hacia lo corporal o un cierto temor hacia la mujer, el pecado. Y, mm, y a mí por eso me gusta mucho esta carnalidad de muchas, de Matilde, ¿no? De las beguinas. Claro, el beso es simbólico, o sea, vamos, es simbólico y es real, pero, mm, o sea, puede haber un beso sin una intención como de poseer al otro, de dominar, ¿no? Sino es la máxima unión. Y a mí me parece muy bonita esa imagen. Y, Preciosa es. Marciana, creo que tenías levantada tu mano. Si quieres abrir tu micrófono, adelante. Pues sí, buenas tardes a todas. ¿Qué Encantada tal? de estar con vosotras. Pues felicidades a Prado por esta charla tan agradable, tan estupenda que nos acaba de dar. Yo empecé a oír de las beguinas estudiando la asignatura Historia de la Enfermería. Ahí es la primera vez que oí hablar de las beguinas, muy poquito, porque ellas tuvieron mucha importancia en el avance de los cuidados de enfermería. Entonces ahí es donde las oí por primera vez. En la iglesia nunca, nunca he oído hablar de las beguinas. Y luego después, ya buscando documentación, buscando bibliografía, pues ya empecé a saber de ellas. Y sí, las he leído. Yo creo que los libros que han ido saliendo casi siempre me los he comprado porque me gusta mucho la historia de estas mujeres. Parece que las laicas nos identificamos mucho con ellas. En Así es. cuanto a, en cuanto a lo que ha dicho Prado sobre la mujer en la sociedad actual, claro, estamos en todo y con unos puestos de responsabilidad tremendos. Y hemos estado durante toda la vida. Lo que pasa es que unas veces ocultas y otras de manera más pública. Pero en la actualidad estamos en todo. Ahora, yo creo que las mujeres también tenemos que replantearnos nuestro servilismo. Y hay que ver a quién servimos, si a Dios o a los varones.
porque esto en la iglesia, yo cada vez que voy a alguna parroquia, es un servilismo de las mujeres tremendo. Y luego valorar nuestro trabajo y reclamar que sea remunerado. No eso de que a los hombres se les pague y a las mujeres todo gratuito. No, esto no puede ser. El trabajo engrandece a la persona siempre que esté bien remunerado. Así porque sí, no, porque, oye, de todas formas todos tenemos que vivir. Y luego también hay que replantearse que todas las normas de la Iglesia están hechas exclusivamente por varones. Nunca se ha pedido participación a las mujeres. Entonces, claro, yo a mí normas que hacen ellos solos, a mí no me sirven. Sean buenas o malas, ya ni me lo cuestiono. Solo que las han hecho ellos solos, pues que la hagan para ellos, pero no para nosotras también, y mucho menos que no las impongan. El templo, pues es cosa de hombres. El templo es un negocio de varones. Sin embargo, nosotras vamos allí en plan gratuito y en plan de aplaudirles. Pues creo que nosotras también tenemos que replantearnos en el siglo XXI esta actuación que tenemos dentro de la Iglesia. Es maravilloso lo que hacemos, pero hay que reivindicar que tiene que ser de otra manera y que tenemos que ser aceptadas con toda nuestra identidad. Mira, hace poquito, una vez en el tren, venía a mi lado, enfrente de mí, un sacerdote y me da un tríptico, un papel de estos trípticos, y era para las becas de sacerdotes. Yo lo miré muy bien y se lo devolví. Digo, no es para mí. ¿Cómo que no? ¿Es para usted? Sí. Digo, no, mire usted, eso lo tiene usted que dar a los hombres, que son los que pueden ser sacerdotes. Ah, pero es que un sacerdote, digo, sí, muy bien, un sacerdote llega a muchos sitios. Pero mire, mi dinero, cuando yo voy al banco y firmo un documento, va mi nombre y mi apellido, mis apellidos. Por tanto, va toda mi persona. Por tanto, si yo participo en las becas de sacerdotes, tendré que participar también en la elección para los puestos de mando dentro de la Iglesia, para la dirección de la Iglesia. ¿Por qué solamente mi dinero? Eso sí que les sirve. Pues mi dinero va con mi persona y me quedé tan ancha, ¿eh? No creas que por dentro no me apetecía, ¿no? O sea, porque me sabe mal el decirle a una persona así tan directo. Pero es que él tampoco tuvo ninguna objeción en darme el crítico para que yo diera dinero. Pues es que tenemos que replantearnos estas cosas. Claro que sí, Marciana. Tenemos que pensar tanto, repensar y creérnoslo de verdad, ¿no? Y actuar en consecuencia de lo que Valorarnos vemos mucho que más, valorar. valorarnos. Vicky, que Muchas está gracias a levantando la todas. mano. Vicky, adelante. Gracias, muchas gracias María Andrea por este espacio. Quería agradecer a Prado, me da mucha gusto e ilusión escucharla presencialmente. He seguido su música porque creo que musicaliza bellísimamente la poesía de Harry Tambay. Que sepa que su canción Silencio ha iniciado algunos de los retiros que hemos hecho con círculos de mujeres aquí en Colombia. Es una belleza, porque creo que respeta el espíritu de la poesía y esa conexión con lo trascendente en la música, en la poesía y en la expresión. Eso por una parte. Por otra, agradecerle toda su música, que es mucho más que Silencio, ¿no? La de Aura, no me acuerdo del nombre completo. Luego también ha leído una oración de las beguinas que me parece una belleza, no la conocía, y creo que esa oración de las beguinas es una oración que habla de los pobres y la cercanía a los pobres y a los límites de la vida, creo. Recoge, a mi modo de ver, por lo que ha comentado Prado, bastante el espíritu de la bienaventuranza, es un espíritu muy evangélico, ¿no? Entonces me llamó la atención, ¿no? Esa relación de las bienaventuranzas con esta oración que no conocía de la propuesta de la Peguina, muy concreta en la oración, pero también cómo, y me gustaría saber su opinión, cómo la Peguina consiguen algo muy de espiritualidad cotidiana, como usted ha dicho también, y a la vez la relación con lo místico, entre comillas, más elevado, ¿no? El todo, la nada, el silencio y las cosas también cotidianas. ¿Cómo han convivido con eso en la acción y también en la expresión de la estética del arte? O sea, esas combinaciones me parecen que es una belleza. Bueno, y entiendo, me gustaría saber su opinión sobre eso. Y entiendo también que efectivamente salen de lo eclesial porque ellas no podrían caber en un esquema patriarcal. Y la iglesia tenemos que reconocer que todavía tiene una vena patriarcal tremenda.
Entonces es muy difícil que esta propuesta de no mediaciones, de acercamiento a la divinidad tan directo y de un lenguaje tan preciosamente estético y bello y tan lindo y tan femenino o feminista, la estructura eclesial tan patriarcal lo pueda aceptar, ¿no? Entonces yo entiendo que no puede hacer, pero también entiendo que puede ser por fuera o por los límites, que no quiere decir que se siga practicando y escuchando y vivenciando. Creo que es una propuesta como para recuperar esa espiritualidad de las divinas hoy día, que me parece bellísima desde el arte y desde la experiencia espiritual. Muchas gracias. Pues mira, te contesto, yo creo que justamente lo que hicieron de conjugar la mística más sublime y la realidad más encarnada, porque se ocupaban de la que nadie quería en la sociedad. Ese es el reto que tuvieron, el saber conjugar las dos cosas, pero es que ese es el reto que tenemos nosotros hoy y todos. El saber conjugar, el saber mantener ese vínculo que nos une a Dios y como Dios está unido también al sufrimiento, el mantenernos en ese círculo todos es lo que hace posible que ellas pudieran eh, llevar ese compromiso tan duro, ¿no? Tan difícil en el mundo y mantenerse ahí y sobre todo mantenerse ante las dificultades. Porque ante las críticas y tal, que es lo que yo para mí más complicado veo, el, el que supieran mantenerse ahí, mantener el tipo. Pero esa es la razón fundamental de su existencia, la mística y la contemplación, unirlas en uno. Pero igual que fue en Carlos de Foucault o en tanta otra gente, ¿no? Yo creo que el unir la mística y la contemplación es el reto que tenemos hoy. El saber que eso que estamos viviendo por dentro nos da fuerzas, nos lanza y a la vez nos está dando la fuerza para poder ejercer esa tarea tan difícil, ahí donde estamos. No sé si me explico bien. Esa fuerza que yo tengo por dentro es lo que hace que yo me arremangue y me ponga a servir a los que tengo a mi alrededor, a los que están peor, pero puedo vivir a la vez y a la vez veo en ellos una fuente de revelación de Dios, que es lo que veía en ellas, una fuente de revelación, porque al tener yo esta relación tan mística, yo mis sentimientos los igualo a los de Dios y al igualar esos sentimientos a Dios, yo lloro igual que llora Dios con los que tengo a mi alrededor, con Él, esas situaciones de sufrimiento que tengo a mi alrededor. Yo creo que va por ahí la cosa. Lo que pasa es que, claro, eso es un trabajo, pues, de toda una vida. No es un trabajo de 2 días, ¿no? Sino que es un trabajo de toda la vida. Su mística no fue una mística desencarnada, porque la mística real tiene que ser encarnada, porque a la fuerza el contacto con Dios nos lleva a los demás, a la fuerza. Lo contrario es hacer otra cosa que no es mística, ¿no? Y luego lo segundo que me preguntabas era lo de... ¿Qué era lo segundo? No, era solamente esa pregunta, ¿cómo armonizar la mística con la práctica de con la oración sencilla? Ya la has contestado, muchas gracias. Sí, ellas tenían una vida o sea, muy regularizada, aunque no tenían una regla, pero ellas tenían su momento de oración al comienzo del día y su momento de oración en la noche, de oración comunitaria, aunque también hicieran oración personal. Yo recomiendo, hay un lugar maravilloso, sobre todo para los que sois de Europa, y si alguna vez venís a Europa, que es el Beguinato que hay en Brujas, en Bélgica, porque se conserva tal cual, tal cual. Y entrar allí es sentir de repente un escalofrío en todo tu cuerpo que no os podéis imaginar. Y entonces se ve claramente cómo estaba la iglesia en el centro, dónde están las casitas de las beguinas, cómo eran exactamente igual que están conservadas ahora. Y ellas tenían sus momentos al día de oración y en esos momentos eran donde ellas sentían el encuentro con Dios y donde les llevaba a escribir, a luego trabajar a lo largo del día, trabajar escribiendo, formándose y trabajar también atendiendo a las necesidades espirituales y materiales de la gente. No solamente atendían a los pobres en sus necesidades materiales, también se preocupaban de las necesidades espirituales. Se ocupaban un poco de todo.
No Pues sé si me explico. interesantísimo retomar este tema que, como decía alguien, Marciana decía, nunca nos lo enseñaron en otro lugar. No. Marciana lo encontró en la enfermería, quizá otras lo hemos aprendido en otros sitios, o hemos llegado a Brujas y de repente hemos estado en el Beinato y decimos qué sitio más maravilloso, o hemos leído los libros de Silvia Vara que también nos hablan de esta pasión de estas mujeres maravillosas, o ya tenemos el tuyo también para acercarnos y descubrir una realidad patente de que las mujeres hemos estado ahí y hemos estado ahí a una altura impresionante, ¿no? Con una serie, con un ejemplo de cuidado, con un ejemplo de entrega, con un ejemplo además de formación, porque eran mujeres que estudiaban, que se preparaban, que discutían, que hablaban, que organizaban estas reuniones en donde había un diálogo a unos niveles, me imagino, impresionantes, ¿no? Entonces, como una invitación a nosotras transitar o caminar por esos lugares bebiendo de la sabiduría de estas grandes mujeres. No sé, Silvia, si quisieras también agregar alguna otra cosa, ahí me encantaría también escucharte. Hemos tratado de invitar a Silvia, sobre todo cuando Tras las Huellas inició, pero Silvia está bien ocupada, o sea que ojalá que algún día nos regales un webinar, porque yo te he leído y te he escuchado en algunas conferencias y la verdad sé que es tu pasión también este tema, igual que el de Prado. Entonces, no sé, Silvia, si nos puedes Bueno, explicar algo más. muchísimas gracias por ese aprecio, ¿no? A mí también me apasionan y, o sea, es muy bonito. Hay un poema que traduje y es que me gusta mucho profundizar en las fuentes y hay un poema muy bonito que os digo así de memoria. Pero es precisamente esto, que hacen un juego de palabras. Una beguina que dice, bueno, más que un poema, es la respuesta que una beguina del siglo XIII en Francia, en París, le da a un maestro de teología. Y entonces dice ella, vosotros leéis, en francés es vous lisez, vosotros leéis, y nosotras elegimos, nous élisons. Es un juego de palabras porque es lisez, élisons. Bueno, es francés medieval, pero... Y entonces va haciendo, vosotros estudiáis, no sé exactamente, nosotras sabemos, vosotros sabéis, nosotras saboreamos. Bueno, si me dejas un minuto, voy a por el libro y os lo leo. Wow, qué maravilla. A mí me gusta mucho, por ejemplo, de Silvia, que tiene todo este recorrido por la sabiduría. Me acuerdo de todos estos varones también que están buscando la sabiduría y se enamoran de ella, hasta se casan con ella, ¿no? Claro. Bueno, que no es una actitud de mujeres, también puede ser una actitud de hombres, pero quizá no es tan bien vista en varones como en mujeres, ¿no? Claro, lo que este poema subraya y que yo creo que sí que es un poco característico nuestro es la dimensión práctica. O sea, Ajá. porque a veces nos podemos, bueno, también las mujeres nos podemos quedar en lo teórico, ¿eh? No, o sea, que no vamos a... Pero lo que hacían las beguinas era que no solo hablaban, sino que lo vivían. Y yo creo que esto es la invitación que tenemos todos, ¿no? Vosotros creéis, nosotras sabemos. ¿No? Es una... Vosotros buscáis, nosotras encontramos. ¿Pero por qué encontramos? Porque lo vivimos, por así decir. Vosotros amáis y nosotras languidecemos. Vosotros languidecéis y nosotras morimos. Morimos por Dios, ¿no? Vosotros sembráis, nosotras cosechamos. ¿Vale? Es así, ¿no? Vosotros danzáis, nosotras nos elevamos, destacamos, ¿no? Vosotros florecéis, nosotras fructificamos, vosotros probáis, nosotras saboreamos. Wow. Dice una beguina a un maestro de teología. ¿Vosotros qué os creéis que sois? Y yo creo que es esa invitación, lo que decíais muy bien, ¿no? De vivir, y que decía Prado, y que de experimentar, o sea, de tener esa conexión profunda con el amor de Dios, con Dios, para
vivir aquello que meditamos, ¿no? Y yo creo que igual las mujeres en esto estamos como más cerca de la vida, más cerca de los enfermos, más cerca de los necesitados. Bueno, porque nos han puesto ahí o porque... Pero sí, es esa invitación a vivir. Y a mí me parece que el fundamento es porque somos todos y todas creados a imagen y semejanza de Dios. Y esto también ellas lo meditaban, ¿no? O sea, la imagen y semejanza no es del varón, es de varón y mujer. Claro. Y entonces por eso somos tan capaces de Dios como ellos y a veces incluso más por toda la red, por la situación de la existencia que nos pone a lo mejor más abajo, ¿no? Por desgracia, ¿no? Pero se trata de ser receptivas, de acoger, bueno, yo qué sé, no me quiero enrollar, que aquí la protagonista es Prado. Yo estoy encantada y de escucharla y de estar aquí con vosotras. Y a ver si un día, sí, más adelante, Ay, si sí, quieres sí, me sí, por favor. escribes otra vez y ya. Yo te escribo, Silvia. Y bueno, pues realmente este webinar nos puede servir como para las que no han arrancado, para que iniciemos la carrera, pero para las que ya estamos con esta, yo lo veo como decías, Prado, con este saborear, ¿no? Cuando saboreamos, cuando probamos algo, estamos deseando volver a saborear y a probar ese alimento, esa fruta, eh, y yo creo que la experiencia de Dios es esa, ¿no? Esta herida, como le llamas, ¿no? Nos hace desear, buscar y, y perdernos en esta búsqueda insaciable, porque nunca la vamos a tener completa como el cantar de los cantares, ¿no? Y me gustó muchísimo como lo expresaste y me parece que este es el inicio de un camino o la continuidad de un camino femenino nuestro en el que nos sentimos abrazadas por Dios y que nos dice ánimo a seguir adelante. ¿Tú cómo lo ves, Prado? Hombre, yo creo que por supuesto que sí. Quería añadir una cosita cuando has dicho lo de la formación. Hadewich de Amberes, en una de sus cartas, recomienda a sus alumnas, vamos, ¿no? A las beguinas que tenía, como era la maestra ella, decía que estudien, que se formen, porque para ella el conocimiento, incluso el autoconocimiento, era una forma de camino espiritual, era una forma de progreso espiritual también. El progreso intelectual es también una forma para ella de progreso espiritual y por eso daba tanta importancia también a la formación. Ella siempre decía, utilizaba una frase que me gusta mucho, que es la razón iluminada por el amor. Y yo creo que esa también es nuestra tarea, el que iluminemos la razón por el amor y el que continuemos viviendo, que nos lancemos esta aventura de vivir una relación intensa de amor con Dios y que nos lleve a ese compromiso y amar sin medida también a los demás, a ejercer con ellos el mismo amor que Jesús tiene. Y yo creo que esa es la clave de todo, que es así de sencillito todo y complejo, ¿no? Y difícil, pero esa es la tarea y el reto. Y yo creo que como mujeres lo que no podemos hacer nunca es pararnos a llorar. Podemos Eso. pararnos a llorar porque no nos dejan estar en la iglesia. Debemos ir teniendo nuestros espacios, como tenemos este, como tenemos tantos otros espacios, y a partir de ahí ir creciendo, ir madurando en nosotras mismas y hacer como ellas hicieron. Ellas no se detuvieron a pensar si les daban oportunidades en su parroquia o no, ¿no? Sino que ellas directamente se pusieron manos a la obra, se pusieron a reunirse, a trabajar, a hacer, a formarse, a invitar a la gente de la universidad a tener charlas con ellos, se pusieron a trabajar por los demás y ya está. Y sin... Así es. Eso es lo que tenemos que hacer, ver para adelante, ¿verdad? Aquí está Carmen Marina levantando la mano. Adelante, Carmen Marina. Sí, buenas tardes. Soy amiga de Marcia, me ha recomendado la charla y desde luego ha sido una auténtica maravilla. Muchísimas gracias, Prado, por la charla, me parece interesantísima. Tienes una voz angelical, me he metido en tu Instagram y es que es angelical la voz que tienes con esos poemas que son una maravilla. Pero me queda una duda.
Te estoy viendo el colgante que me llama la atención, que creo que es el Espíritu Santo, no sé si es así el colgante que tienes. ¿Tú sigues integrada en la iglesia, en grupos y demás, o no? Yo sí, sí, sí. Yo estoy en mi parroquia, soy la organista además de mi parroquia. Bueno, y sobre todo voy mucho a la comunidad de Tessé. El colgante es la cruz de Tessé. Sabéis que Tessé es un lugar de Francia Sí, donde hay una comunidad ecuménica que fundó el hermano Roger. Entonces yo he bebido mucho de la espiritualidad de Tessé, que es la espiritualidad precisamente de la lucha y la contemplación. Yo cuando era jovencita, cuando tenía 17 años, empecé a ir por primera vez a Tessé y luego pues he ido con mis hijos y este año voy otra vez. Entonces pasas ahí una semana en un encuentro, compartes, rezas con ellos 3 veces al día con los monjes de Tessé y luego pues compartes con gente de todo el mundo, compartes, bueno, que siempre son reflexiones bíblicas sobre temas evangélicos, pero que siempre suelen llevar un compromiso también, porque entesé mucho la espiritualidad del hermano Roger, de la lucha y la contemplación. Y esta es la cruz, que es a la vez la paloma del Espíritu Santo y una cruz. O sea, tiene a la vez las dos formas en una, y es el símbolo de Tesé. Yo sigo en la iglesia así. Mientras no me echen, de momento, todavía estamos. muchas gracias, Resistiendo, gracias. resistiendo, Prado. Muchas gracias a ti, Carmen Marina, me da gusto saludarte. Y bueno, pues creo que hemos llegado al final de este webinar con mucha tristeza, pero con mucha alegría y con muchos retos sobre todo. Las invito a que leamos el libro de Prado, a que leamos los libros de Silvia, que tiene maravillas, y a que sobre todo nos centremos en el Evangelio, que es ahí donde tenemos la pauta principal de lo que es el amor al prójimo, de lo que es el cuidado perfecto, ¿no? Que nos enseñó Jesús de Nazaret. Y bueno, pues las abrazo desde aquí y les recuerdo que el próximo jueves no tenemos webinar, será una semana en la que no estaremos Marisa ni yo, pero que volvemos después en 15 días otra vez con un webinar maravilloso. Les agradezco a las que se han conectado por Zoom, la gente que nos ha acompañado por YouTube y las que lo ven por Facebook. Muchas gracias por seguir con esta ansia de ir tras las huellas de Sofía. Y un abrazo fuerte. Gracias, Silvia. Gracias, Prado. Gracias a todas. Hasta luego. Gracias a vosotras, gracias. Un abrazo, Prado. Y tenemos que seguir en contacto. Sí, sí, seguimos en contacto, por supuesto que sí, sí, sí. Hasta luego. Bye, bye. Hasta luego, adiós.